Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a analizar las diferentes empresas del sector agroindustrial. En un comentario me habían solicitado un análisis de Casagrande y aproveché en reunir los datos de las demás empresas de este sector. A ver, en el caso de Casagrande, vemos aquí cómo ha ido evolucionando el valor de su acción en las barras azules, la cotización. Vemos que en los últimos 3 años se ha mantenido en promedio en 12 soles. Tuvo un pico en el año 2022 de 17 soles, el cual se explica por buenos resultados y también por el dividendo que declaró a repartir, 6 soles, que representó el 36% del valor de la acción de ese año. Este porcentaje o este rendimiento del dividendo es muy superior en todos los videos que he venido publicando respecto de la bolsa de las empresas de la Bolsa de Valores de Lima. Y esto se explica más que todo porque una de las características de estas empresas del sector agroindustrial es que sus resultados acumulados, el valor que alcanza al cierre del periodo para el año siguiente, tienden a repartir una buena parte de ello. Quiere decir que si en un año les fue bien, si les fue muy bien, eso se acumula y al año siguiente reparte un buen porcentaje de ello. Es por eso que se explica ese 36% de rendimiento del dividendo de Casagrande. O sea, en resumen, reparten casi todo lo que han acumulado. Ese vendría a ser el resumen en las empresas del sector agroindustrial, lo cual es bueno, pero también lleva consigo un riesgo, que quiere decir que si vienen acumulando periodos no muy buenos, si hay periodos de pérdida, esos resultados acumulados van a disminuir y al final lo que se va a repartir va a ser muy poco, ¿no? Como por ejemplo podemos ver aquí en el cuadro de rendimiento de dividendos para lo que es Casagrande, en el 2014, 2015, 2018, 2019, repartió menos del 1%. Sorpresivamente en el 2015 no repartió nada. Lo más probable es que no había casi nada que repartir en sus resultados acumulados. En el año 2016 y en el año 2017 también la repartición comparado con los últimos años también fue baja porque fue del 5%. El año 2020 de la pandemia se entiende por la coyuntura, solo repartió el 3.6%. Y ya a partir del año 2021, después de la pandemia, ya reparte un 10.8% y ese comportamiento se tiende a replicar en los años próximos. 2022, como el año histórico, 36%. 2023 12%, 2024 11%, y en el 2025, en este año, que en el 2024 no le ha ido muy bien a Casagrande. Ahora vamos a ver sus ingresos, su ganancia neta. No le ha ido muy bien, por lo que está repartiendo un dividendo la mitad de lo que repartió el año pasado. 0.76 soles, el año pasado repartió 1.47. Es por ello que también el precio de la acción tiende a bajar comparado con el año pasado. En cuanto a monto negociado, Casagrande, acá vemos que se negocia en promedio 30 millones de soles al año. Sí, es una empresa con regular liquidez en la bolsa de valores. Siempre se ven que hay operaciones
hubo ofertas de compra y venta, por lo que si se adquieren estas acciones, pues, va a haber cierta facilidad de colocarlas, ¿no? De venderlas. Ahora, Casagrande pertenece al conglomerado agroindustrial Coazúcar, que conglomera Casagrande, Cartavio y San Jacinto, de estas empresas que, este, que he encontrado sus datos. Engloba más empresas, pero las otras no cotizan en bolsa. A ver, vamos a pasar a Cartavio. A ver, acá vemos una situación en Cartavio cuyo precio de la acción fue creciente hasta el año 2023. Vemos que el comportamiento desde el 2014 al 2023 ha sido ascendente, de tal forma que en el 2014 de lo que valía 10 soles 40, 10.4, en el 2023 llegó a valer 53.9, casi 54, es decir, quintuplicó su valor de la acción. Sin embargo, al 2025 ha venido decreciendo a 43.8. Ahora último se está comercializando en 41.9. Recordemos que los valores que estoy colocando acá es el máximo en el periodo. Por ejemplo, 43.8 es el máximo durante el 2025. 50.9 fue el máximo en el 2024. Ahora, del mismo modo que en el caso de Casagrande, en el año 2022 tuvo, acá vamos a colocar los dos para compararlos, en el 2022 tuvo ese récord histórico en repartición de dividendos. En el caso de Cartavio fue aún mayor, repartió el 42.6%, fue su rendimiento de dividendos. En el 2022, de lo que valía su acción 41 soles, repartió 17 soles. O sea, para darnos una idea, si el año 2020 una persona compró acciones a 16.15, el año 2022, en solo 2 años, claro, asumiendo que las compró después de lo que repartió en el año 2020, asumamos que lo compró después, lo compró a 16.15, o sea, para el año 2022 ya recuperó y tiene ganancia, o sea, en 2 años recupera y ya empieza a haber rentabilidad. ¿En qué inversión se ve esa recuperación tan rápida? En solo 2 años. Y ya en el resto ya es pura ganancia, 2023, 2024, 2025. O sea, y también la persona, por ejemplo, que compró en el 2021, lo compra a 25, recuperaría en 3 años, 17 más 5, 22, 26 soles. Ya recupera lo que pagó el 2021. O sea, en 3 años llega a recuperar. O sea, lo interesante de las acciones del sector agroindustrial son estos dividendos elevados. Por ejemplo, voy a sacar Casagrande para solo ver Cartavio. Mira cómo incluso en el año 2020 para Cartavio reparte el 20, casi el 20%, 19.5. 2021 16.2, 42.6% en 2022. Y de ahí se normaliza al 9%. 9.5, 9.2 y ahora 2025 9.2. Otro detalle a notar que es importante es que en los últimos 3 años viene decreciendo este dividendo de 5.1, 4.7 y 4.03. Ahora va a depender de cómo le vaya en el año 2025 a Cartavio para el dividendo del año 2026.
Eh, Cartavio, Casagrande y San Jacinto, como pertenecen a un mismo conglomerado, al Grupo Gloria, eh, su política de dividendos es similar. Es por eso que vemos, por ejemplo, mire, Casagrande y Cartavio como que se ven sus comportamientos, el tamaño de las barras, casi el mismo. La diferencia es notoria en el año 2020 del coronavirus, que Cartavio reparte el 20%, solamente en ese año, pero en el resto es casi parecido. 2014, 2015, 18, 19 fueron malos años para el sector agroindustrial. 2016, 2017 fueron regulares, vemos que reparten casi lo mismo. En el 2020 algo pasó ahí con Cartavio, que repartió el 20%, pero ya el 2021, 22, 23, 24 y 25 son similares. En el año 25 sí, Casagrande no le fue bien y repartió el 6%, ¿no? Cartavio se ha mantenido en el 9.2%. Ahora, la otra empresa del sector agroindustrial, San Jacinto, acá vamos a poner San Jacinto, es un poco más pequeña en términos de ventas. Sin embargo, es la que ha obtenido el mayor rendimiento histórico de las empresas que acá están en análisis. Este rendimiento histórico es el rendimiento de dividendos, y San Jacinto logró el 43.8% en el año 2022, por encima de lo que logró Cartavio, que fue 42.6%. O sea, eh, este rendimiento es tan alto que, por ejemplo, la persona que compró en el año 2021, San Jacinto valía 4.3 soles. En el año 2022, con el dividendo que repartió San Jacinto, ya ganó, ya recuperó toda su inversión y ya el resto de los años es pura ganancia. O sea, de lo que habíamos visto que con Cartavio se recuperaba en 2 años, con San Jacinto se recuperaba en un solo año. Y lo demás ya es ganancia. Bueno, en el caso de si alguien compraba en el 2022, ya sería más complicado, porque ya valía 10 soles, 4.5, 5, 6, 7, 3.6, 4. Claro, no, recién en el 2026 ya vería ganancia la persona que compraba en el 2022. Pero el detalle a resaltar es que con San Jacinto se dio la situación de que en un año se podía recuperar todo lo invertido, por ese enorme dividendo que repartió, por esa rentabilidad de 43.8%. En cuanto al comportamiento de ese rendimiento de dividendos, vemos que del 2022 en adelante, en el caso de San Jacinto, es que se empiezan a ver ya dividendos interesantes. Del 2022 hacia atrás eh, son muy bajos. Por ejemplo, en el 2014 no repartió, está en cero. 2015 cero, tampoco no repartió. En el 2016 1%, 2017 perdón, 2.8%. Pues estuvieron alrededor del 1% en el 2018, 2019, 2020. En el 2021 4.1%, que sigue siendo bajo en comparación con sus pares Cartavio y Casagrande. Pero en el 2022 es en el que da ese salto a 43.8%, y de ahí ya en el año 2023 reparte 10.5%, en el 2024 9%, y este año 2025 10.7%, 1.87 soles. 0.01 soles más que en el año anterior, pero se está manteniendo. El precio de la acción ha bajado de 20 soles, que llegó a valer el 2024, a 17.5 soles.
Pero eso se explica por una cierta incertidumbre que hay entre que no se sabe si es que va a haber va a continuar la escasez del azúcar o va a haber un superávit del mismo. Debido a esa incertidumbre es que los precios de las acciones también están tendiendo a caer, ¿no? Como vemos, por ejemplo, eh, como vimos en Casagrande, de 12.95 a 12.09, y en Cartavio, ¿no? Que ha venido cayendo. La diferencia, por ejemplo, en el caso de San Jacinto, es que su acción no es tan líquida como en el caso, por ejemplo, como en el caso de Casagrande o en Cartavio. La facilidad para comprar y vender en Casagrande, por ejemplo, en cada año se comercian en promedio 30 millones de soles. En Cartavio se comercializan 2.8 millones de soles, siendo en estos 3 últimos años en promedio 5 millones. Ha incrementado la comercialización de Cartavio, lo cual es bueno. En el caso de San Jacinto, ha venido creciendo, pero sigue siendo bajo. Por ejemplo, el máximo ha sido en el 2024 casi 1 millón de soles, 976.000. En el año 2023, 615.000. En el 2022, 400.000. Entonces la tendencia es creciente, pero aún es baja. Quiere decir que la facilidad para comprar y vender no va a ser la misma que con Casagrande o con Cartavio. Ahora, pasando a analizar Paramonga, agroindustrial Paramonga. El caso de Paramonga vemos que es diferente a los 3 casos vistos anteriormente. Hay cierta estabilidad en cuanto al valor de su acción, pero eso también se explica porque cuando se ha descargado la información de la bolsa de valores, casi no hay registros de operaciones de compra y venta. Al parecer son acciones que casi no se venden, no, las operaciones son mínimas. Por ejemplo, en el año 2018, que fue el más alto, el monto de negociación fue de 68.540. En el año 2023, 4.700 soles. Es bajísimo. O sea, es lo que está registrado en la bolsa de valores, porque todo con lo que se ha armado estos gráficos es con información de la página de la bolsa de valores. No conozco muy a detalle cómo es el caso de Paramonga, sus acciones, pero por ejemplo en el caso 2024 no hay registro de ninguna operación de compra y venta. Entonces hacer una compra de estas acciones es un poco complicado. Y sería bueno que fuese más accesible, porque si vemos el rendimiento de sus dividendos, pues se ve que su nivel es elevado y es estable. O sea, hay estabilidad en el rendimiento. Por ejemplo, en el año 2021 fue 23%, y del 2022 a la fecha se mantuvo en 12.5%. O sea, un 12.5% del rendimiento de una inversión es muy bueno. Si por ejemplo, los depósitos a plazo en el año 2022-23 llegaron a estar a 8.5% hasta 9%. Pero este 12.5% es mayor que esos rendimientos.
Ahora, en el año, por ejemplo, en el año de la pandemia, 9.9%, en el año 2019, 12.9%, pero en los años 2014, 2016, 18, como vimos en los casos anteriores, ahí hubieron ciertos problemas en el sector que aquí también, ¿no? 6%, en el 2016 no hubo reparto, en el 2014 también fue mínimo. En el año 2015 ellos repartieron 27%. Si lo comparamos con Cartavio, por ejemplo, Cartavio no repartió nada. Me parece que Casagrande tampoco. Pero Paramonga sí repartió un 27%, ¿no? San Jacinto tampoco repartió nada. Entonces sí sería una acción interesante a considerar, tener Paramonga. Tiene una estabilidad importante en cuanto a dividendos, y el rendimiento es significativo, 12.5%, y es estable. Ahora pasando a Laredo, agroindustrial Laredo. Acá tiene otro comportamiento en comparación con Paramonga. Acá vemos tres grupos: Cartavio, Casagrande y San Jacinto. En cuanto a su cotización, el valor de su acción en los últimos años decrece. Sube, pero luego empieza a decrecer. En el caso de Paramonga, como vimos, es estable, es escalonado. Mantiene una estabilidad. Mantiene una estabilidad y crece a 12. Acá, como vimos, Cartavio, en el caso de Cartavio, crece y empieza a decrecer. Casagrande también. Casagrande empieza, decrece, vuelve a crecer y decrece. O mejor dicho, decrece, crece, y acá como que se mantiene. Como que se mantiene, o el decrecimiento es mínimo. En el caso de San Jacinto, crece significativamente, pero este año decrece un poco respecto al anterior. En cambio, Laredo sucede todo lo contrario. Ellos decrecen. O sea, en 2014 lo que valía 30 soles, su valor mínimo fue en el 2020 a 11 soles. O sea que perdió la tercera parte de lo que valían las acciones. Es una pérdida importante a notar. Pasar de 30 soles a valer 11 soles. A pesar de la pandemia. Y de ahí ha logrado recuperarse, ¿no? Todos los años, 21, 22, 23, creciente. Entonces, en el caso de Laredo, decrece y vuelve a crecer. Pero no llega todavía a los valores que tuvo en el 2014-2015. En cuanto a rendimiento de dividendos para el caso de Laredo, en los últimos 4 años se está ubicando alrededor del 10%. 2022 10.1%, 23 8.9%, 2024 10.9% y 2025 9.8%, lo cual también es atractivo, no es malo. Lo cual indica que hacer una inversión ahorita, con la tendencia de los últimos años, porque lo del 2014 es algo que ya pasó, ya sucedió. Si examinamos en los últimos años el comportamiento, sí podría resultar una inversión interesante. El valor de su acción viene creciendo, lo cual quiere decir que la expectativa es que los ingresos crezcan, que habrá una mejor productividad, una mejor eficiencia.
y hacer la inversión con estos rendimientos de dividendos si resulta atractivo para el caso de Laredo. Ahora en el 2020, en el caso de Laredo, no repartió nada. 2014, 15, mira, en estos años del 2014 al 2019 su comportamiento fue diferente que en los demás casos. En los demás casos vimos años que no habían repartido nada o que eran muy bajos, casi alrededor del 1%. En cambio Laredo estuvo 8%, 10%, bueno, en el 2016 1.5%. Fue un año complicado ese 2016. Luego el 2017 11%, 18 7%, 19 3%. Pero ahorita el enfoque debería ser en estos últimos años, en estos últimos 4, que están alrededor del 10%. Pero en cuanto a la liquidez o a la facilidad de compra y venta de acciones, en el 2024 ha sido de 1.2 millones. Quiere decir que está a la par con San Jacinto. Como vimos, San Jacinto tenía 970.000 soles. Laredo, su monto de negociado del 2024 ha sido de 1.2 millones. Y en lo que va del 2025 es de 1.3 millones. Lo cual es bueno porque recién recién hemos culminado el primer trimestre del año. Así que se está volviendo una acción más líquida, ¿no? O sea, más fácil de comprar y vender. El año 2023 tuvo un pico de 15.3 millones. Bueno, el promedio de rendimiento, como mencionamos, es de 8.6% en el caso de Laredo. Bueno, en conclusión, vemos que estas empresas del sector agroindustrial tienen un nivel de rendimiento de dividendos interesante, por encima del 7% en todos los casos, por encima del 8%. Solamente aquí Casagrande, que tuvo el 6.3%, por lo que tuvo un mal año. Y ahora para analizar para explicar por qué pasó eso, acá vamos a ver, acá estamos en la página TradingView. Acá está el valor Casagrande y vamos a ver lo que pasó. Por ejemplo, en el primer trimestre del 2024 tuvo un margen del 7%. En el 2022 en el segundo trimestre del año pasado hubo pérdida. Y en el tercer trimestre se recupera. Bueno, acá todavía no está cargada la del cuarto trimestre, pero vemos que a comparación de los otros trimestres, por ejemplo en el 2023, los valores de ingresos son bajos. Son realmente bajos en comparación con los otros trimestres de 2023. Por ejemplo, en el 2023 acá 233 millones, 277 millones, ingresos netos de 27, 59. El primer trimestre del 2024, 174 millones, ingreso neto 13 millones. En el segundo trimestre, pérdida de casi 3 millones. Y el tercer trimestre del 2023, si lo comparamos con el tercer trimestre del 2024 comparado con el del 2023, también hay una diferencia importante. En cuanto a ingresos, de 196, acá tuvo 233. Pero en ingresos netos, acá hay mayores ingresos netos. Quiere decir que hubo una recuperación.
pero lo que vino arrastrando del trimestre 1 y del trimestre 2 es lo que ha hecho que ya no, en los resultados acumulados, ya no tenga lo suficiente para repartir un nivel de dividendo similar a lo que venía realizando, 1,42, 1,47, la mitad. Tuvo que repartir la mitad. Si vemos en el balance de situación, vamos viendo que Casa Grande está incrementando su nivel de deuda. Vamos a verlo aquí. Sí, trimestral. De 48.5%, 48.8%, 50%. Este es el balance de situación, el estado de situación financiera o balance general, donde se está comparando los activos totales, todo lo que tiene la empresa, contra los pasivos totales, que son las obligaciones con terceros. Esa división de qué parte de todo lo que tiene la empresa con las obligaciones a terceros es su indicador de solvencia, es decir, qué tan endeudado está. Por ejemplo, al tercer trimestre del 2024, la mitad de los activos totales representa obligaciones a terceros. Es decir, de los 2.000 millones de soles que tienen activos, 1.000 millones son obligaciones con terceros. En su flujo de efectivo, claro, acá vemos como en el flujo de efectivo hay 92 millones positivos de financiación. O sea, no es de operación, sino de financiación. O sea, le ha ingresado plata por préstamo, porque se ha prestado. Ahora han invertido y su flujo operativo, que es el morado o lila, ha venido decayendo. 51 millones el primer trimestre de 2024, 14 millones y 17.5 millones. Pero aquí ha venido prestándose, ¿no? Por ejemplo, financiación, 20 millones y aquí 92 millones. Claro, es coherente con esta situación de incremento del endeudamiento. Ahora vamos a ver rápidamente el caso de Cartavio. Acá vamos a ver lo anual. Claro, esto también explica, por ejemplo, en el caso de Cartavio, por qué su cotización viene cayendo. Pasa que la empresa en los últimos años está siendo menos eficiente. En el año 2022, su margen neto es de 28.26%. En el 23, 20%. Y este último año, 17%. Está siendo menos eficiente. Y en el caso de ingresos, como que no ha subido mucho. No, por ejemplo, del 2021 al 2022 pasó de 371 a 466 y el margen saltó de 21 a 28.26. Por eso es que aquí en el 2023 se puede ver este máximo de 53 soles o este salto también de 25 a 41. Claro, o sea, estos valores de 41 y 53.9 son el reflejo de este salto. El reflejo de este salto.
Por eso es que también crece la acción de este modo. Y ahora, por qué decrece en este sentido de 53 a 43 o a 41.9 como está ahora? Por esta caída en el margen. Porque el margen cae y los ingresos no crecen, se mantienen. Es más, los ingresos netos decaen de 106 millones a 91 millones en el 2024. Ahora, ¿cómo está su balance de situación? Como en Casa Grande, también se están endeudando más. Por eso es que empieza a caer también. Hay más deuda, 58%. En el caso de Casa Grande vimos que estaban al 50%, pero Cartabio está al 58% del pasivo entre activo, el pasivo total entre activo total. ¿Y cómo está su flujo de efectivo? También su flujo operativo decae, o sea, le está entrando a su caja menos dinero por año, menos dinero por año. En cuanto a financiación, bueno, acá se ve que está pagando ya la deuda de aquí del 2021 de 228 millones. Pero tampoco no es tan auspicioso su flujo de caja, ¿no? Es por eso que se evidencia esta caída en el precio de la acción. Ahora, ¿cómo está San Jacinto? Bueno, en el caso de San Jacinto, acá tampoco vemos la información completa del 2024. Pero puede haber habido ahí alguna caída que explique esta disminución de la cotización. Del 2022 al 2023 sí hubo una mejora. Es por eso que da este salto de 10 soles en el 2023 hasta 20.7 soles en 2024. Si vemos el balance de situación, su nivel de deuda es menor en el caso de San Jacinto. Vamos a verlo acá trimestral, el balance de situación. Sí, a ver. Sí, viene decayendo su nivel de deuda. O sea, termina el 2023 con 42.7. Sube a 48.95, casi 49%. Y luego viene decayendo. 47.3, 46.92. Entonces, este salto de deuda podría también explicar esta caída de la acción. A ver, vamos a ver el flujo de efectivo. Sí, vemos que aquí hay préstamos. 8.9, 19 millones. Sí, han hecho inversiones. También el flujo de inversión. Han habido inversiones, 30 millones en el primer trimestre del 2024, 29 millones. Bueno, estas inversiones también son buenas porque se invierten en infraestructura, maquinaria, sobre todo maquinaria en el sector agroindustrial. Pero su caída ha sido de 3 soles, que vendría a ser poco más del 10%. En el caso de Cartabio,
Ha caído como 10 soles, 20%. Sí, sí, sí. Cartavio ha caído más que San Jacinto en cuanto a porcentaje. Casa Grande ha caído, pero en menor proporción. A ver si viendo Laredo, la Laredo, vamos a verlo anual mejor. La situación es completamente diferente que en los otros casos, ¿no? Se ven como sus ingresos tienden a crecer. Vamos a poner acá Laredo. O sea, hay una recuperación más que todo. Una recuperación año tras año. El margen que estaba en el 2022 de 10.7 baja 9.2, pero repunta a 12.6. En el balance de situación mantienen un nivel de endeudamiento por debajo del 38%. En los tres casos que vimos estaban alrededor del 50%, incluso más. 37, 35, 36, 34.8%. Sus activos vienen creciendo y sus pasivos vienen disminuyendo en proporción de sus activos. En cuanto al flujo de efectivo, se ve mucho mejor este flujo. En el 2024 operativamente, es decir, de sus actividades ordinarias, recibieron 83.96 millones, el año pasado 51, han recibido más y vienen constantemente invirtiendo, lo cual es bueno, y utilizando deuda, pero manteniendo eh, niveles manejables, ¿no? Y eso se refleja aquí, como este porcentaje viene bajando. Un nivel manejable de deuda. Agroindustrial Laredo. Claro, Laredo. Sí. Un detalle de Laredo es que en la Bolsa de Valores de Lima, que ya publicó que la repartición de dividendos dice en partes. No indica una fecha en la cual va a pagar esos 2.5 soles, sino dice en partes. A ver, en el caso de Paramonga, la cuenta de resultados muestra una recuperación, pero bueno, sí, el 2024 ha sido un año de recuperación para ellos. En el margen neto 17.94%, casi 18%, y sus ingresos netos de casi 66 millones. En el 2023 fueron solo de 20 millones para Monga. En el balance de situación mantiene un nivel de deuda menor al 45%, 47 en el 2021, 44.17 en el 2022, 43.15, 43.06 en el 2024. Su nivel de activos también se recuperó porque bajó en el 2023, se incrementó en el 2024. Había una recuperación este año en el caso de Paramonga. Y sí, también en lo que es su caja, ha recibido más dinero de sus operaciones que en el año anterior, 2023. Y vienen invirtiendo y financiándose, utilizando el dinero de terceros a un nivel manejable. Ahora,
quería anotar acá, a ver, San Jacinto. Los márgenes. Como los márgenes de estas empresas agroindustriales son de dos cifras. 15%, 20%, 12%, 17%. Vamos a ver Casa Grande. 20%, igualito, ¿no? Cartavio. Este es incluso mayor. Ha llegado a tener 28% Cartavio. 20%, 17%. Laredo. 6%, 10, 9, 12. O sea, acá hay un detalle, por ejemplo. Casa Grande, San Jacinto y Cartavio, en cuanto a márgenes netos, son mayores que los que ha logrado Laredo en los últimos años. Laredo, por ejemplo, 6, 6.9, 10, 9, 12.63. En este último año sí se acerca, ha venido acercándose a los de las otras empresas mencionadas. Pero comparativamente, las otras tienen márgenes un poco mayores. 15, 17, 20, 16. En el caso de Paramonga, 16, sí, este es similar a los otros. 16, 14, bueno, 5, 17.94. Pero en cuanto a deuda, me parece que Laredo es la que tiene un menor, es el que estaba en 30%. Sí, Laredo es el que estaba en 30%. O sea, si bien Laredo, su margen no es malo, pero es menor comparando a sus pares del mismo sector. Pero en cuanto a endeudamiento, está en una mejor posición, porque ellos mantienen un nivel de deuda menor al 35%. En cambio, las otras empresas están alrededor del 50%. En el caso de Paramonga, me parece que era 40%. Pero ahí van estas empresas, ¿no? Tienen características, o sea, en conclusión, estas empresas del sector agroindustrial, acá podemos ver, vamos a ver la comparación de las 5. Entonces, en cuanto a rendimiento de dividendos, ya como conclusión, sus niveles de dividendos son altos, son cercanos al 10% y en varios casos superiores al mismo, al 10%. Como vemos acá, 12%, 10.7%. Otra característica de estas empresas es que lo que tienen acumulado, un buen porcentaje lo reparte. Como vemos acá en el 2021 y sobre todo en el 2022, como han habido rendimiento de dividendos de 36%, 42.6%, 43.8%. Quiere decir que sí. O sea, lo que quiere decir esto es que cada periodo, cada año, los beneficios obtenidos o la ganancia neta se acumula en la cuenta de resultados acumulados. Entonces, cada año cuando van a hacer la repartición de dividendos, reparten buena parte de lo que hay en esa cuenta. Cada año lo hacen. Dejan un poco para contingencias o temas de inversiones. Pero el detalle es que estas empresas casi todo lo que tienen
lo reparten con sus accionistas. Luego, otra característica, como vimos, los márgenes, sus márgenes son de 2 cifras, en la mayoría de casos. 15%, 18%, 20%. El más alto que vimos fue Cartavio, aquí, 28.26%, o sea, casi 30% de margen. Es alto. Y en cuanto al nivel de endeudamiento, bueno, ya hemos visto que están en el 50%, lo cual habría que analizar un poco más, porque, por ejemplo, Cartavio, Casagrande, por ejemplo, Cartavio viene cayendo su acción y su nivel de endeudamiento, vimos acá que, claro, está creciente. O sea, este es un detalle de también analizar un poco más a fondo. Y su dividendo ha caído, ¿no? Parecer el año 2024 no ha sido tan bueno como los anteriores. Sí, pues, ¿no? De 100 millones, 106 de ingresos netos a 91. Sí. Bueno, acá también vimos que, por ejemplo, Laredo era el que tenía el menor nivel de rendimiento, el menor nivel de endeudamiento, menor al 35%. Entonces, son empresas que manejan esos niveles de endeudamiento, ¿no? 50%, 40%, 30%. En cuanto a la liquidez en la bolsa de valores, el que es más líquido es Casagrande. Casagrande es la que más se negocia, la que más se compra y vende. Le sigue Cartavio. Ahí le sigue Cartavio, le sigue también Laredo, le sigue Laredo, San Jacinto, van a la par ahí con Laredo, y la que no se observan operaciones de compra y venta es Paramonga. Ahí sería investigar más a fondo cómo son sus acciones en el caso de Paramonga. Entonces, considerar en una cartera de inversiones las acciones del sector agroindustrial, sí, yo sí las consideraría. Garantizan ingresos pasivos interesantes, niveles de dividendos alrededor del 10%. Tienen como política repartir muy buena parte de lo que tienen acumulado en sus reservas acumuladas. Tienen niveles de deudas controlados. Bueno, en algunos casos hemos visto que son crecientes, pero son pasajeros por la coyuntura en el sector, en el caso del azúcar. Sus márgenes son de 2 cifras, mantienen márgenes de 2 cifras, 15%, 20%. Por lo que considerar una proporción en la cartera de valores de estas acciones sí sería recomendable, sí lo recomendaría. Por ejemplo, San Jacinto sería una buena opción. Sí, ahorita una buena opción es San Jacinto. Otra opción ahorita también podría ser Casagrande. Porque, claro, ahorita Casagrande, porque lo más probable es que en el 2020, en este año se recupere. Entonces ya para el otro año va a repartir un mejor dividendo. Cartavio también. Sí, Cartavio. También lo más probable es que se recupere este año. Y Laredo. Laredo se ve que viene recuperándose año tras año, ¿no? La tendencia es positiva
en cuanto a su eficiencia, su nivel de eficiencia, ingresos, un nivel de endeudamiento bajo. Y en el caso de Paramonga ya vimos que no es un poco inaccesible esa compra de sus acciones. Bueno, muchas gracias.